Vamos a hacer un ejercicio de GraphZ. Para ello hemos utilizado una estación de trabajo. La estación no importa, lo que sí importa es que realice un movimiento secuencial para nosotros poder adaptarle alguno de los GraphZ que tenemos previsto. En principio vamos a hacer un GraphZ único, un GraphZ subdividido, a continuación un GraphZ RS y luego un GraphZ en texto estructurado, en ST. También veremos algunas cosas más. Todo esto es para que veas lo que vamos a ver en el vídeo. Por lo tanto, para ello utilizamos, como decimos, esta estación de trabajo que tiene el siguiente funcionamiento. La idea es que un cilindro F empuje a una pieza que proviene de un cargador. El cargador no lo hemos dibujado por claridad y le empujará la pieza que se situará debajo del cilindro D. Este cilindro comprobará si la pieza está bien o está de al revés. Si el cilindro el vástago del cilindro se extiende por completo, se activará D1, que es el sensor magnético del final del cilindro. Si ello ocurre, el cilindro se recoge, a continuación se activaría el vástago del cilindro E y lo colocaría en esta zona. En esta zona bajaría el cilindro B, se activaría el vacío, se elevaría, cogería en este caso la pieza, la desplazaría y luego a través del movimiento en este caso del cilindro A, y luego volvería a bajar el cilindro B y la soltaría en el palé. Para ello se utilizarían, estas serían las válvulas. Como ves, la única electroválvula biestable sería la del cilindro de doble vástago A. El resto serían monoestables, incluso hasta la válvula del vacío. ¿Qué ocurre? Este sería el funcionamiento normal, es decir, llega la pieza, se comprueba que está bien, llega debajo del cilindro B, se activa el vacío, la coge, la eleva, la desplaza, la vuelve a bajar y la suelta. Sería funcionamiento normal. ¿Qué es lo que no sería funcionamiento normal? Que la pieza estuviera del revés. En este caso, el cilindro E le empujaría y luego un pequeño cilindro C la expulsaría a la zona de rechazo. Y la segunda rama negativa, en este caso que tendría, sería que la pieza estuviera correcta, llegara a la zona de ventosas y luego el sensor de vacío, no la activación del vacío en sí, sino el sensor que advierte que el vacío funciona correctamente, pues no lo haga, puesto que la pieza esté mal colocada, que alguna ventosa esté rota, etc. Entonces en este caso la pieza no se elevará, se activará de nuevo el cilindro C expulsador y expulsaría la pieza a la zona de rechazo. Por lo tanto se cuenta, vamos a hacer un resumen rápido, se cuenta con el cilindro F, que es el que le empuja la pieza inicialmente, cilindro D que comprueba que está la pieza bien o del revés, cilindro E que empuja la pieza hacia la zona ya de traslado final, cilindro C que sería cilindro expulsor, cilindro B que cogería la pieza con la ventosa y cilindro A que lo desplazaría a la zona final del palé. Vamos a ver en principio un funcionamiento correcto. En principio tenemos activado el primer GraphZ, aquí tenemos los 4 y le damos Start, aquí tenemos la pieza, vemos el funcionamiento. Cilindro F, comprueba, la pieza está bien, activamos el vacío me refiero al sensor, esto es para no tener que estar todo el tiempo dándole, para simular el sensor, significa que el vacío está correcto, se activaría el cilindro biestable a más y llegaríamos a la zona de palé, bajaría, soltaría la pieza y vuelve. En este caso, como tenemos un cargador de piezas, ya tenemos la siguiente pieza preparada. Vamos a simular que la pieza está mal, es decir, que la pieza llega de al revés. Le damos aquí a mala, le damos a Start. No llegaría a activarse D1, puesto que no llega al final, que la pieza está del revés. Se eleva y note lo que ocurre. Ahora se activaría el cilindro C y la expulsaría a rechazo. Bien, vamos a hacer que la pieza está bien, sin embargo, el sensor de vacío no funciona. ¿Qué pasaría ahora? Le damos a la pieza, se comprueba, llegaría, en este caso sí se activaría B, se activaría el vacío, pero ¿qué ocurre? Que cuando intenta elevarla no funciona. ¿Qué pasa? La pieza se vuelve a rechazar, pero en este caso lo que sí hace es que se activa en este caso un aviso de alarma
y hemos programado, se podía haber programado de otra manera, que el operario advierta que ha pasado eso, le damos a reset, la pieza se expulsa y ya estamos de nuevo en condiciones iniciales. Bien, ya que hemos visto el funcionamiento, vamos a ver el GraphZ. Como vemos, tenemos, este sería el GraphZ simple, el primero de los 4 que vamos a ver. La idea, por lo tanto, sería, aquí tenemos en esta rama funcionamiento normal, la rama izquierda sería funcionamiento normal y luego las alternativas serían, digamos, los fallos que tendría de funcionamiento. En este caso sería que la pieza está de al revés. ¿Cómo lo detectaríamos? Que no se activa el D1, no llegaría el cilindro D1 y pasaría un tiempo. Le hemos puesto 7 segundos, le podríamos haber puesto otro tiempo cualquiera. Le hemos puesto ese tiempo para que se vea más claro. A continuación, pues se desactivaría de más, es decir, si la pieza no está bien, se desactiva de más, pasa un pequeño tiempo, luego se activaría el cilindro E+, que la movería hacia la zona de rechazo, se anularía también el cilindro F y finalmente se activaría el cilindro de rechazo. Se recogería E+, y luego adicionalmente hemos activado una variable que se llama auxiliar para, en el caso de que queramos poner el sistema continuo, es decir, para no tener que estar dándole a start todo el tiempo cada vez que termina una pieza, como sería lo lógico. Por lo tanto, esa sería la primera rama alternativa y la segunda rama alternativa, la rama de que no funciona el vacío. Como hemos visto antes, llegaría justo debajo donde está el vacío, pero cuando empieza a subir, pues el sensor de vacío no se activa, por lo tanto esperamos un tiempo y luego la pieza es rechazada. Y en este caso, pues el funcionamiento, la izquierda, el funcionamiento normal. Vamos a verlo en principio. Vamos a ver el funcionamiento normal, ahora mismo todo bien. Le damos y lo vemos, empezamos arriba. Tenemos F1, se comprueba la pieza, todo correcto. A continuación llega E1, se activaría el B+, bajaría, se activa el vacío, se activaría en biestable el A, de nuevo el B para bajar la pieza, se libera el vacío, sube, se recoge y condiciones iniciales de nuevo. Lo vemos ahora con el fallo, la pieza viene del revés. Le damos, llega, no se activa de 1, por lo tanto pasaría un tiempo y pasado este tiempo entraríamos en la etapa 4. ¿De acuerdo? No hemos bajado por la rama principal. Y la pieza se rechaza y vamos a pasar en le hemos puesto mucho tiempo, 6 segundos, y ya estaríamos de nuevo en condiciones iniciales. Y finalmente vamos a comprobar que no se activa el sensor de vacío cuando tiene que hacerlo. Le damos a la pieza. Funcionamiento hasta aquí normal. Llegaría hasta la zona de rechazo, bajaría el cilindro B, se activa el vacío, pero cuando intenta subirlo pasa un tiempo de 3 segundos y hemos visto, ya nos venimos por esta rama alternativa y la pieza es rechazada. En este caso está esperando que le demos a reset. Le podemos haber puesto perfectamente un temporizador y lo haría de manera automática. Le hemos puesto reset para que se vea claramente. Le damos a reset y ya la pieza es rechazada, pasa un tiempo de 3 segundos y condiciones iniciales de nuevo. Y ya estamos en el estado para verlo el funcionamiento inicial. Bien, ¿qué ha pasado? Hemos hecho un GraphZ del funcionamiento integral de la máquina. Esto, aunque se ponga de modo automático, es decir, una pieza a continuación de otra, esto es relativamente lento, puesto que imaginemos que la distancia del cilindro A es mayor. Por ejemplo, habría que esperar un montón desde la colocación de una pieza hasta la siguiente. Entonces, ¿qué hemos hecho en este primer caso? Este sería el primer GraphZ. Como vemos, tenemos la rama principal de funcionamiento y luego las dos ramas alternativas. Como decíamos, uno, pieza del revés y otra, no funciona el vacío. Bueno, aquí tenemos un detalle de la pieza del revés. Y
Bueno, aquí tenemos el detalle del graph-z. Esto está bien y funciona. Aquí tenemos la segunda parte, la parte de abajo. Como decíamos, está bien y funciona. Sin embargo, esto no es lo correcto. Lo correcto sería hacer lo siguiente. Lo siguiente en esta estación, en otra estación habría que estudiarlo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer dos graph-z diferentes completamente. El primero se va a encargar de una que hemos llamado subgraph-z o una subestación o estación parcial, el nombre que queramos. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que se cumplan todas las condiciones para que aquí esté la pieza correcta? Independientemente de lo que ocurra en la segunda parte. Si la pieza llega, se analiza, está correcta, la segunda parte a mí no me importa cómo esté. Yo sé que mientras la segunda parte no termine, la primera no se lo lanzará a la segunda. Con lo cual pueden funcionar los dos graph-z a la misma vez, pero de manera independiente. Esto es muy interesante, porque con ello podemos conseguir un funcionamiento continuo, rápido, y sin embargo serían, digamos, programaciones independientes. Vamos a verlo. Por supuesto, no es una programación única, hemos hecho una versión como podría hacerse otra perfectamente. Este sería el graph-z de la manera que estamos explicando, que sería un graph-z más real a la máquina, puesto que lo que pretendemos es que esta máquina, que se supone que la pieza va a ser mecanizada posteriormente, esta primera fase de la pieza sería comprobar que la pieza está correcta, se llevaría al palé para luego hacerle otro procedimiento, que sería colocarle un rodamiento, colocarle unos tornillos, etc. Sin embargo, esta primera estación solo sirve para verificar que la pieza está correcta. Vale. ¿Qué ocurre? Lo que hacemos es, aquí tendríamos a la izquierda el funcionamiento de la primera subprograma, aquí lo tenemos en grande, hemos acortado estas líneas para que se vea claramente. Es decir, si se cumple, le damos al estar y se cumplen las condiciones iniciales, de ellas hablaremos ahora después, qué son las condiciones iniciales y por qué son tan importantes. Bueno, por lo tanto, si le damos a estar, se cumplen las condiciones iniciales, se activa el cilindro, F+, ya hemos dicho lo que es el auxiliar, que es para tener un movimiento continuo, se activaría F1, que es el cilindro F, y luego pues la comprobación de la pieza, y una vez que la pieza se ha comprobado si está correcta, esto ya lo hemos dicho varias veces, si no está correcta. Si está correcta, llegaríamos hasta la etapa 6. Pero note lo que hemos hecho. Hemos activado una variable que la hemos llamado, a propósito, pieza buena en espera. Es decir, la pieza ha llegado a la primera fase y la pieza está correcta. Y nos esperamos. ¿A qué nos esperamos? A que termine la segunda parte. Si esta segunda parte ha terminado, la cogerá y la colocará. Sin embargo, ya no tiene que esperar a que empiece de nuevo el cilindro F empujándola a la pieza, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, con este simple graph-z pequeño, hemos conseguido quitarnos de en medio lo que es la primera fase. Y si la primera fase está todo ok, la pieza está preparada. Si no está ok, directamente a rechazo y se acabó la historia, luego metemos otra pieza de nuevo. Bien, y la segunda parte sería la segunda fase, es decir, sería esta parte, el subgraph-z 2. ¿Qué conseguimos con esta segunda parte? Conseguimos pues que si, note aquí, pieza buena en espera, si se cumple esta condición, bueno, más algunas más, por supuesto, que el cilindro acero, en este caso el vástago, el doble vástago acero esté recogido el B, y en este caso no haya vacío. Si se cumplen esas condiciones y tenemos la condición de que la pieza buena en espera está ok, pues ya se activaría la segunda fase, bajaría, cogería la pieza, se activaría el vacío, etcétera, etcétera, y haría el circuito completo. Si no funciona el vacío, pues directamente a rechazo y se ha acabado, como hemos visto antes. Pero si está todo bien, ¿qué hemos hecho? Por lo tanto, dos subgraph-z unidos en uno, pero en este caso note que ha sido con una rama paralela, que no alternativa, la rama doble, recuerde, y con esta rama paralela conseguimos directamente que puedan funcionar los dos a la vez y un funcionamiento totalmente continuo. Vamos a verlo. Bueno, aquí ya lo tenemos en marcha. Tenemos que la primera fase, el primer subgraph-z ya está trabajando, ya ha preparado la pieza mientras termina la segunda subparte, subgraph-z, llega,
la recoge y mientras no termine no puede volver a empezar la primera parte. La primera parte ya llega, comprueba, ¿de acuerdo? Y la segunda parte mientras está trabajando. Y simplemente con esta pequeña modificación del GraphZ tenemos un movimiento continuo. Vamos a ponerle ahora una pieza mala que viene del revés. Cogería la pieza, la colocaría, ahora viene una del revés y la rechazaría. Y ya estaría la siguiente preparada. Bien, vamos a poner aquí el GraphZ 2 para que se vea el funcionamiento que decíamos antes. Bien, ahora vamos a hacer que la pieza sea buena, pero que no funcione el vacío. Llegaría, lo intentaría, no se cogería, se eleva, la expulsa y ya tenemos otra preparada. Y entonces el ciclo continuo funcionaría. Ahora vamos a darle ya que sí funcione. Y aquí tendríamos, por lo tanto, las dos ramas en paralelo que funcionarían modificando levemente al GraphZ inicial y sin embargo obtenemos en este caso pues un movimiento continuo. Bien, vamos al tercer caso. El tercer caso sería un GraphZ RS. El GraphZ RS, como usted sabrá, es la base de funcionamiento del GraphZ. Es decir, la base de funcionamiento es siempre la misma. Activación de una etapa, desactivación de la anterior y sobre todo tener dos condiciones para la activación de una etapa. Siempre, siempre, siempre dos condiciones para la activación de una etapa. Es decir, que las dos condiciones, mínimo dos, pueden ser más. Las dos condiciones serían la activación de la etapa anterior más un sensor o un temporizador. Entonces, aquí tendríamos la etapa 1. Note que lo que hacemos con el GraphZ RS es sustituir a cada etapa y su funcionamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos la activación de la etapa, el trabajo de la etapa. En este caso, ¿cuál es la activación de la etapa? Pues a través del pulsador de Start más condiciones iniciales, o en el caso de que sea funcionamiento automático, el auxiliar que ya hemos hablado de él, el conmutador automático manual y condiciones iniciales. Se activaría la etapa y el trabajo de la etapa en este caso sería activar el cilindro F+, que es el inicial, y anular el auxiliar, que hemos dicho que era el del rearme del ciclo. Cuando se cumple la primera etapa, llegaría el cilindro al F1, es decir, el vástago ha salido completamente, se activaría la etapa 1, se anularía la etapa 0 y así sucesivamente. Se desarrollarían todas las etapas. Por lo tanto, y recordamos, fundamental para la activación de una etapa, tiene que haber siempre dos condiciones, porque si solo hubiera una condición, se podría activar de cualquier otra forma y entonces se podría dar el caso de que se activaran dos etapas a la misma vez, y en el caso de un sistema que no hubiera ramas paralelas, pues no sería imposible. Por lo tanto, aquí tenemos el funcionamiento de la etapa, no lo vamos a explicar uno por uno, en el documento viene bien explicado. Este sería el GraphZ único, lo hemos hecho con GraphZ único para que sea un poco más simple. Y finalmente, pues lo que hacemos es darle un reset. Note que hemos utilizado una WOR para la activación de la etapa desde la E0 hasta la E16, y para resetear todas las etapas simplemente con darle a reset, pues metiéndole un 0 a la variable E, que hemos llamado E. Como decimos, es una variable de tipo WOR, pues se resetea las 16 etapas y a correr. Y también, bueno, reseteamos el auxiliar. Este sería el GraphZ RS, que como decimos es la teoría principal del GraphZ. Luego utilizamos otras herramientas que son más fáciles. A continuación vamos a verlo funcionando. Bueno, vamos a ponerlo en marcha. Este quizás no se va a poder ver a la vez porque es más grande de componentes y no se va a ver bien. Pero bueno, quizás lo más importante ya lo hemos explicado. Vamos a ver el funcionamiento rápido. Activamos GraphZ RS, que esto es una cosa que vamos a explicar ahora, cómo he podido meter 4 GraphZ con un mismo SCADA. Eso también lo voy a explicar un poco ahora, que también es muy interesante porque se puede aplicar a la vida real.
no con 4 grafs para una misma máquina, pero sí con otro funcionamiento. Por lo tanto, activamos la subrutina del graph RS, no tenemos pieza, metemos una pieza y directamente pues empezamos. Y el funcionamiento normal. Luego aquí ya pues activaría, en este caso, la etapa 0, la etapa 1 y ya iría bajando para abajo. Etapa a continuación, pues el funcionamiento. Bueno, aquí hemos visto un pequeño fallo de la escada, pero eso de vez en cuando suele ocurrir. Y una hemos activado el vacío, pues pieza mala. A continuación hacemos un ciclo completo para comprobar que funciona y pasamos al último del texto estructurado. Vemos que funciona, baja la pieza, sube, la coloca y el funcionamiento, bueno, ya lo hemos visto que lo hace bien. En este caso, pues trabajando con GraphZ RS. No sé ahora con qué etapa va, pero bueno, cada una de las etapas funciona. Se recoge y vemos la última parte. Bien, la última parte está hecho con texto estructurado. Claro, si le quitamos los comentarios es lo que está en color verde. Si le quitamos los comentarios, puede notar una cosa, que el programa es relativamente corto. El programa no es largo, es decir, que ¿qué quiero decir con esto? Se está tendiendo a utilizar texto estructurado mucho, no solamente para funcionamiento general, sino también para funcionamiento con graphs. En este caso lo hemos hecho de la siguiente manera. Para activar la etapa, básicamente por variar. En vez de utilizar un word, hemos utilizado un array y al final pues reseteamos el array. Lo reseteamos con una pequeña sentencia del... por aquí lo tengo. Fíjese que fácil se resetea el graph. Si le damos a reset, utilizando un for, utilizando el índice desde 0 hasta 16 etapas, pues todo se recoge a 0. Luego le movemos que empiece por 0, es decir, que la etapa empiece por la 0 y también reseteamos de camino la auxiliar que hayamos explicado lo que hacía. En este caso lo hemos hecho literal. ¿Qué quiere decir literal? El graph único, el más sencillo, pues lo hemos utilizado en principio. Si le damos a start, las condiciones iniciales, etcétera, le decimos que la posición 0 del array sea 1, es decir, la tabla del array sea 1. Cuando se active F1, borramos el array 1, el array 0. Le decimos que sea 0 y el array con la posición 1, la tabla de la posición 1, que sea 1. Si se cumple esto, hacemos el siguiente trabajo. Nos vamos a la etapa 2. Si el array 1 es 1 y se activa el de 1, recuerde que era el que comprobaba si la pieza estaba derecha o del revés, pues entonces el array 2 tendrá valor 1 y el array 1 tendrá valor 0. ¿Y qué pasa si sucede esto? Pues entonces se activará el cilindro de más. Si el cilindro de más no llega al de 1, que sería la etapa esta, pues ya se activaría un temporizador y ya sería la zona de rechazo. Por lo tanto, note que con 3 simples sentencias, además utilizando if, no estamos utilizando, se podía hacer perfectamente, no lo vamos a explicar, pero se podría hacer con desplazamiento de bits o con rotación de bits. Quizá hacer un graph con desplazamiento de vía un poco más tedioso, pero también tiene su punto. Se podría hacer también fácilmente utilizando el case, pero es más largo utilizar GraphZ con texto estructurado, no insisto, haciendo case. Es muy fácil de entender, pero quizás es un poco más largo. De esta manera, cada etapa se hace en 3 líneas bastante simples. Y así iríamos viendo hasta el final de ello. ¿Vale? En este caso, insisto, se ha hecho literal al GraphZ único. Y bueno, vamos a verlo funcionar. Bueno, realmente vamos a ver poco el funcionamiento, ya lo hemos visto unas pocas veces. La idea, vamos a esperar a que empiece de nuevo para intentar ver algo, aunque ya sabemos que el texto estructurado no es tan visual como otros lenguajes, aunque como indico, últimamente texto estructurado está ganando la batalla en programación porque es más rápido y quizá la detección de errores también es bastante rápida. Por lo tanto, le damos, vamos a dejarlo todo correcto, funciona el vacío y la pieza es buena. Le damos a Start, por lo tanto ahora mismo estaría funcionando la etapa 1 es 1, la etapa 2, vamos por aquí, la etapa 3, etapa 4, etapa 5,
la etapa 6, etapa 7, esperamos que termine, etapa 8, etapa 9, etapa 10 y ya se recoge y a correr. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos resetear algo, decimos damos a reset, lo dejamos todo en funcionamiento inicial, digamos. Bueno, seguimos un poco más. Por lo tanto, hemos hecho un único programa en el que tiene los 4 graphics, el programa principal y la programación del SCADA. La programación del SCADA no la voy a explicar, puesto que hemos hecho la simulación, es muy particular y casi merecería otro vídeo. Y en este caso no es el momento. Entonces, hemos generado 4 botones para activar cada uno de los graphics en su rutina, para que no se activen a la vez y se utilice el mismo graphic. Y esto sí es muy importante. Es muy importante que las salidas físicas, por ejemplo la Q00, solo sea activada una única vez. Por lo tanto, yo puedo activarla desde el graphic 1, desde el graphic 2, desde el graphic 3, desde el graphic 4 o desde funcionamiento manual con los pulsadores, como vamos a ver ahora. Da igual, pero la salida física solo se activará una única vez. De esta manera, si tengo algún error, para mí es muy fácil determinar de dónde viene el error. Si se activa esta salida y no tiene por qué activarse, yo voy a determinar por qué ramal viene. Con esto lo hemos hecho con todas las salidas. He puesto unas pocas, pero sería con todas. Es decir, solo se activaría una única vez. Y así evitamos problemas de reset de la salida, etcétera, etcétera. Cada uno de los funcionamientos. Por ejemplo, imagine que una salida se tiene que activar en diferentes procesos. Cada una de estas vías sería un proceso con una llamada, pero solo se activaría una vez. Por eso la hemos llamado la G de grapset, A más, S de pulsador, de switch, el grapset, G de grapset, en este caso del grapset 2, G del grapset, en este caso del grapset RS, etcétera, etcétera. Lo de los pulsadores decíamos que era por simular. Le hemos puesto para simular la electroválvula, hemos simulado que podemos activar manualmente lo que serían los cilindros, el D, el C, incluso el biestable. Si le damos a más, en este caso con un simple toque, como es biestable, pues podemos simularlo y así podemos pues realmente simular el funcionamiento integral de las válvulas, incluso el vacío o el F. A continuación vamos a ver las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, bueno, aquí el reset sobra, puesto que hemos dicho que las salidas finales no se han activado ni en set ni reset. Esta parte sobra. Si falta material, se activaría la lamparita de falta de material cuando el detector no advierte material. Y luego hemos generado 2 condiciones iniciales. Una que ha funcionado para casi todos los ejemplos y otras condiciones iniciales solamente para el graphic continuo, porque el graphic continuo no tiene en cuenta todos los sensores, sino solamente los que le afectan a la parte inicial. Recuerde que el graphic continuo terminaba en una variable que le llamábamos la pieza está correcta. En una instalación real, pues seguramente tendríamos unas únicas condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales serían que el cilindro esté recogido, que no esté activa la ventosa, etcétera, etcétera. Es decir, el que ha diseñado la máquina sabe cuáles son las condiciones iniciales para que se pueda poner en marcha y, por supuesto, salvaguardar la vida del operario que pudiera estar cerca de la máquina. En esta última, casi última transparencia, vamos a darle que se vea un poquillo más grande, hemos puesto lo que serían las variables, básicamente las físicas. Es decir, start-stop serían las que estarían vinculadas, condiciones iniciales no, pero el resto, estas serían las únicas variables que estarían vinculadas a salidas físicas, pues la Q00, Q01, etcétera, etcétera. Nosotros en este caso, la máquina en la que tenemos montada esta máquina, el autómata que tiene programada esta máquina, pues hemos utilizado, concretamente pues utilizamos la Q124 y la Q125 para entradas y salidas. Y con esto vamos a terminar. Creo que el vídeo ha salido un poco largo. Hemos explicado el funcionamiento de un grapset. Vamos a quedarnos con quizá con lo más importante, independientemente del lenguaje de programación
utilizado, vamos a quedarnos con que lo más importante del GraphZ es poder subdividirlo en este caso esta máquina la hemos podido subdividir en 2 subtramos, pero cuantos más subtramos se pueden dividir, pues el funcionamiento va a ser mucho más dinámico, más rápido y será más productivo, que es de lo que se trata un sistema secuencial.